Bueno, gente, hoy os traigo una entrevista que para mí la considero muy especial. Vamos a tocar temas interesantes de la mano de dos grandes profesionales que conocen mucho sobre este sector. Tenemos con nosotros a José y a Judith. Actualmente soy comercial en Advanced Nutrients, llevo toda la zona Levante y también la zona centro. Llevo pues toda la vida en el sector, 44 años, 16 años empecé a cultivar. Llevo 5 años en Advanced, pero bueno, relacionado desde hacer semillas, activismo, bueno, pues toda la vida trabajando en esto. ¿Tiene cierta relevancia ya en el sector Mucha. la inteligencia artificial como tal? Sí, en la agricultura convencional mucha, por ejemplo. ¿Cómo veis el futuro del cannabis, del sector del cannabis, y cómo pretendéis adoptarlo desde el lado de Advanced Nutrients? Bueno, gente, hoy os traigo una entrevista que para mí la considero muy especial, porque vamos a tocar unos temas que yo creo que os pueden interesar mucho. Son temas un poco avanzados, o sea que si no estás avanzado, directamente te voy a decir que no, que es broma, quédate. Vamos a tocar temas interesantes de la mano de dos grandes profesionales que conocen mucho sobre este sector. Tenemos con nosotros a José y a Judith, que se van a presentar a ellos mismos porque la mejor presentación que da uno mismo. Bueno, empieza tú, por favor. Bueno, como ha dicho Juan, mi nombre es Judith, soy de Valencia, actualmente soy comercial en Advanced Nutrients, llevo toda la zona Levante y también la zona centro. Llevo 12 años en el sector, comencé trabajando en Soft Cycle, la revista, donde todavía podéis encontrar algunos de mis artículos, y después he estado trabajando para varias empresas hasta que pues, Advanced tocó a mi puerta y desde entonces estoy aquí ayudando a hacer la marca más grande. Muy bien, yo soy José, llevo pues toda la vida en el sector, 44 años, 16 años empecé a cultivar. Llevo 5 años en Advanced, pero bueno, relacionado desde hacer semillas, activismo, bueno, pues toda la vida trabajando en esto. Y desde que estoy en Advanced, pues me encargo principalmente de los cultivadores legales, ¿no? CBD y sobre todo de THC para el sector farma, que es lo que más está en auge ahora mismo, ¿no? Vale, pues nada, aquí venimos a hablar ya sabéis de qué venimos a hablar, del crop steering sobre todo. Es un tema que considero que es muy interesante, un tema que considero también que está como, digamos, de moda ahora mismo. Está, efectivamente. Y en España todavía no se llega a descubrir muy bien, sobre todo por lo menos en el sector que yo conozco, que es más la calle, ¿no? Digamos. Vale. Entonces, me gustaría y me parecería interesante comparar ambos puntos vamos a hablar principalmente sobre el crop steering, compararlo desde dos perspectivas. La perspectiva que conoces tú, en este caso, que sería la perspectiva de cultivos legales, cultivos que están asentados, cultivos profesionales, y la experiencia que puedas tener tú sobre el campo que te han comentado los clientes y, en este caso, digamos, más la calle, ¿no? Dana. Bueno, pues, a ver, el crop steering... una pregunta principal. A ver, dime. ¿Qué es el crop steering? Vale. A ver, el crop steering es una cosa que se instauró porque al final todos somos jardineros, ¿no? Y tenemos pues unos protocolos que cuantificamos, evaluamos pues para cultivar mejor, ¿no? Temperatura, humedad, etcétera. ¿Qué pasa? Que a medida que aumenta la tecnología también se pueden controlar otros parámetros. En la agricultura convencional, y esto pasó pues hace 30, 40 años, empezaron a evaluarse otros parámetros como puede ser el riego y la EC en el sustrato, y esto es gracias a estos sensores. ¿Qué pasa? Que a medida que nos tecnificamos y empieza a haber pues, cultivadores más comerciales, empiezan a tener también acceso a este equipamiento y se empieza a intentar optimizar utilizando crop steering, ¿no? Por esto es una cosa que empezó en la agricultura y que ahora pues que traemos también al cannabis, ¿no? Al cultivo con el que trabajamos. Todo profesional. Efectivamente. O sea que es un balance, digamos, de situaciones que junto hace que ese cultivo sea más profesional, ¿no? Claro, intentamos optimizar, pues tener mayor producción, mayor calidad. Lo que te decía antes, por ejemplo, se miraba únicamente temperatura y humedad. Sí. Ahora pues se valora de una manera más conjunta con el VPD, ¿no? Antes no había pues ese conocimiento ni esa tecnología para poder mirarlo, o con la luz, ¿no? Antes se miraban los lúmenes y hoy en día ya no se evalúan los lúmenes, sino el PPFD, el DLI, etcétera, ¿no? Pues al final intentamos optimizarlo y claro, pues la gente que somos apasionados de esto intentamos en nuestro propio cultivo hacerlo pues de la mejor manera posible, ¿no? Analizarlo lo máximo posible. Efectivamente. Bueno, José, ¿tú cómo describirías más o menos tu papel estratégico, o sea, tu función en la implementación de estas técnicas de crop steering en el mercado profesional, tío? Vale. A ver, este tipo de clientes al final no es igual que tú, si eres un autocultivador, tienes unos costes que puedes asumir de una manera pues más
no es un impacto tan grande en tu bolsillo, ¿no? Este tipo de clientes, al final, o de cultivadores, lo que intentan es optimizar al máximo los costes y también los beneficios, pues, para que la empresa funcione, ¿no? Pasa igual en cualquier empresa, pues en esta más, ¿no? En el sector farmacéutico hay muchos gastos inherentes, muchos costes inherentes a este proceso, toda la zona GMP, procesado, gente de calidad, de los departamentos técnicos, bueno, pues al final hay muchos costes, muchos trabajadores, y implementar una estrategia de riego, por ejemplo, o de temperatura donde aumentas, imagínate, 5 gramos por planta, puede significar el éxito no de un negocio. O sea que yo intento pues ayudarles a que tengan mejor producto siempre, evidentemente utilizando mis fertilizantes, que creo que tenemos muchas opciones para poder ofrecerles, y en lo relativo al crop steering, pues también intento ayudarles en lo que puedo, ¿no? Cuando tienen dudas o sugerencias que les hago, y bueno, pues intento ayudar de esa manera, ¿no?, al cliente. ¿Cómo me puede, no? Y tú, Judith, ¿qué tal? ¿Cómo ves el tema del crop steering, esa implementación, digamos? Bueno, en mi caso, como tú bien has dicho, que trabajo más la calle, ¿no? El cliente típico comercial de aquí de España es algo más complicado porque es un tipo de cliente que no está tan profesionalizado y, como bien ha dicho mi compañero, necesitas primero unos conocimientos y luego también unas herramientas. Entonces, creo que es nuestra labor primero educar al cliente, enseñarle, también decirle qué tipo de fertilizantes son mejores para esta técnica, porque no vale cualquiera, y después, poco a poco, también introducir nuestra marca y que ellos vean que, digamos que yendo de la mano, va a ser mucho más sencilla la implementación de esta técnica de cultivo. Acompañarle dando de por sí esta tabla, la Cultivator Series que tenemos preparada para eso, y aparte las técnicas también. Exacto. El paso a paso. Sí, porque va todo de la mano. Al final a mí no me interesa que pruebe mis fertilizantes con crop steering si primero no tienes esos conocimientos, porque si no igual no te va a salir bien el cultivo. Yo no quiero que lo achaques a mis fertilizantes. Entonces lo que necesitamos es que ese cliente se profesionalice, que vaya paso a paso, que vaya aplicando primero ciertas técnicas hasta ya implementarlo completamente en el cultivo. Vale. De hecho, hay una cosa, y perdona hay una cosa que sí me gustaría desde el principio pues comentar, y es que yo veo más gente que comete errores cuando intenta aplicar los protocolos del crop steering, a veces que recomendamos pues directamente las marcas, ¿no? Intentan implementar esos protocolos y veo más clientes cometiendo errores, intentando llegar a unos valores que al final pues guiarte también por tu intuición, ¿no? Y al final necesitas un equipamiento en concreto para poder hacerlo de una manera súper correcta, tener todo súper controlado para poder hilar muy fino en cuanto a valores de C, por ejemplo, muy altos en el sustrato, ¿no? O sea que si no tienes un buen medidor, hay multitud de medidores, luego supongo que hablaremos sobre eso, si no tienes un buen medidor de contenido de agua y de C en el sustrato, al final pues estás trabajando un poco a ciegas, ¿no?, con el crop steering. Por lo tanto, pues bueno, hay que intentar enviar unas señales a la planta, pero no vivir esclavo de esas señales para conseguir un éxito, ¿no? Sí, totalmente. Es evidente que para conseguir profesionalidad en un sistema necesitas herramientas profesionales. Hay que hacerlo. Y entonces a mí me gustaría segmentar un poco el tema del crop steering partiendo desde arriba, ¿no? En este caso vamos a partir desde la luz. ¿Vale? ¿Qué importancia tiene la luz? Hablemos sobre todo de medidas de PPCD. ¿Vale? Por etapa. Tampoco nos vamos a entrar mucho en detalle, ¿vale? ¿Qué tipo de importancia tiene el colocar correctamente, aportar el PPF correcto en cada momento, en cada etapa de esa planta? Vale. A ver, hablando de la parte comercial, ¿no? Cuando en el sector farmacéutico tú vendes un producto, o tú cuando vas al supermercado, ¿no?, y compras un tipo de tomate, por ejemplo, buscas que tenga el tomate todo el mismo calibre, ¿no? En ciertos sectores o alimentos pues es más demandado que en otros, ¿no? Pero bueno, en el caso del cannabis, tú cuando haces un producto para el sector farmacéutico buscas una estabilidad, homogeneización de todos los lotes, que el producto siempre sea igual, intentar conseguir la mayor cantidad de flores que sean AAA, y no algunas pues con menos calibre, más fluffy, buscas una homogeneidad, ¿no? Bueno, pues el PPFD juega un papel importante tanto en la fotosíntesis como a la hora de conseguir un resultado homogéneo en la planta. El PPFD evidentemente es más bajo durante vegetativo que en floración. Hay gente que trabaja con 400, 500 en vegetativo, y al entrar en floración es cuando sube 1000, 1200. Aquí ya entran otros parámetros, ¿no? Si tenemos una estrategia de riego avanzada, un crop steering en riego, si trabajamos con CO2,
Si tenemos luces under canopy, por ejemplo, pues ahí ya podemos apretar más, pero bueno, con alto CO2, con todas las condiciones, 1400, 1500, pues podría ser un límite, efectivamente, para trabajar con CO2, efectivamente. Puedes trabajar sin CO2, pero bueno, al final si queremos optimizar todos los parámetros, es uno que hay que tener en cuenta, la luz y luego el CO2. Si tenemos todos los parámetros, podemos apretar más a la planta con más luz, ¿no? Y tenemos pues tanto el PPFD como el DLI, ¿no? Que esto ya se trabaja más en invernaderos, al final, pues en tu zona en Murcia, por ejemplo, ¿no? Hay mucha más temperatura en los invernaderos y la gente intenta conseguir los PPFD necesarios por día de la planta y luego juega con el blackout para en las horas de más insolación, de más calor, reducir esa penetración de la luz porque no la necesitan, porque ya llegaron a los PPFD diarios y bueno, pues juegan con esos valores pues para a lo largo del día tener los PPFD necesarios para la planta y el DLI, que es la cantidad de PPFD por día que la planta va a necesitar, y también influye aquí el tipo de genética, ¿no? La genética va a influir en todo, ¿no? Tanto en luz, CO2, alimentación, riego, va a ser un factor muy importante, ¿no? Pico que hemos comentado, por ejemplo, con CO2 de 1400, 1500 no va a ser igual para todas las genéticas. Para una genética que le mete a 1400, 1500 y se te quepa, no le siente bien. Y otra que, sin embargo, que le pongan estrés mínico, efectivamente. Y con la alimentación igual, ¿no? Al final todo tiene que ser un conjunto de parámetros y estar todos en sintonía, ¿no? No vale de nada que aprietes mucho con luz si no das CO2, no vale de nada que aprietes mucho con alimentación si no mides cómo estás regando. Tienes que hacer un equilibrio, ¿no? Vale, ya que has tocado el tema del CO2, tengo una pregunta, si no te la digo, revienta. A ver. ¿CO2 sí o no? Vale. Invertir. CO2 sí o no, no es obligatorio, pero si queremos optimizarlo es necesario implementar CO2, porque al final si estamos trabajando en un sistema donde no estamos metiendo CO2, la planta no va a hacer la fotosíntesis de una manera correcta, en el periodo de oscuridad la planta no va a hacer todas las funciones fisiológicas que tiene que hacer para conseguir mayor producción, por lo tanto, pues por supuesto, CO2 es necesario para poder optimizarlo al máximo, ¿no? Necesario no lo es, para un autocultivador es bueno, pues un trabajo muchas veces innecesario, un coste innecesario, pero bueno, en grandes explotaciones tienes que evaluar al menos ese parámetro, tenerlo en cuenta y trabajar en base a los niveles que tú puedes llegar, ¿no? Bueno, Judy, ya háblanos tú, quiero también tener claro el concepto sobre todo de la humedad y de la temperatura. Que hemos dicho que es lo típico que se medía al principio, ¿no? Pero que sigue siendo uno de los valores más necesarios que hay que tener en cuenta y bien controlados. ¿Cuáles serían los valores óptimos en este caso para...? Pues dependiendo de la fase del cultivo en el que se encuentra la planta, vas a necesitar unos valores diferentes. No es lo mismo la fase de crecimiento, donde la planta sí que necesita más humedad, porque necesita también captar ese agua a través de las hojas, porque no tiene tanta raíz, que cuando está ya en fase de floración, que tú necesitas además bajar la humedad, ya sabemos, porque si no los cogollos pueden coger patógenos. Sí. Al igual que a nivel del sustrato, lo mismo. Tenemos que tener muy bien controlado el nivel de humedad del sustrato para que no aparezcan posibles patógenos, y también por lo que decía mi compañero de tener bien medida la electroconductividad para saber en qué momento la cantidad de comida que le estamos aportando a la planta. Vale, porque entiendo también que es que, claro, todo esto es siempre muy relativo lo que estamos hablando, ¿no? Porque entiendo que unos niveles de temperatura, si en el caso de que no utilicemos CO2, serán inferiores a si lo utilizamos, ¿no? O eso es un mito que... A ver, los niveles de la temperatura, sobre todo cuando se hace en un ambiente cerrado, que esté totalmente en donde no hay una salida, una extracción, y ahí sí que puedes jugar con CO2 y altas temperaturas, ¿no? Para ese tipo de sistema funciona, pero... Sí, por favor, porque estás hablando del... que lo he escuchado, un microclima, ¿no? Efectivamente, hacer un microclima dentro de un sistema sin extracción. Un sistema cerrado, efectivamente. Un sealed room, una habitación sellada, en donde no hay pues ese intercambio gaseoso, ese intercambio de temperatura, de CO2 que metes en una interacción a través de, bueno, pues desde nuestra ventana, desde donde tengamos, ¿no? Pues cuando tienes ese sealed room, si no tienes intracción, no hay CO2 y las plantas están consumiéndolo. En ese caso, sí tú puedes añadir CO2 y puedes llegar a altos niveles más de temperatura, ¿no? Pero no es algo que vaya encadenado, sea un más. Si utilizas CO2 tienes que poner mayor temperatura o al revés, ¿no? O sea, no es necesario. Sí, hay unos rangos de temperatura que también entra dentro del crop steering, en donde tú utilizas unos rangos, una diferencia de temperaturas en cada semana o no, sin diferencia, para conseguir una evolución de la planta que tú quieres, ¿no?
Al final, el crop steering, por hacer otro resumen sobre esto, es enviar unas señales a la planta con temperatura, diferencia día-noche, dryback, riego, y esto lo que hace es que la planta interpreta que tiene que hacer algo y nosotros pues conseguimos eso, bien sea producción, bien sea formación de raíces, bien sea formación de hojas, en cada momento un objetivo, ¿no? Efectivamente. Vale, y para seguir, así para dar un pequeño consejo aquí, deberíamos de seguir esos valores según nos recomienda una tabla cualquiera, por ejemplo, Pero de FMA, humedad, del VPD, perdón, Sí, el VPD para mí es muy importante y es lo que os decía, ¿no? Podemos seguir con nuestro higrómetro y únicamente mirar la temperatura, humedad y demás, o valorar lo que es el conjunto, ¿no? Sí. Voy a intentar describir fácilmente lo que es el VPD, ya os digo, no es lo mío el tema de la comunicación, a ver si se me entiende. Imaginaros que el aire es una esponja, ¿no? Y la esponja lo que hace es absorber humedad. Cuando la esponja está totalmente saturada de agua, significa que no puede absorber humedad de las superficies. Eso significaría que estamos en un VPD de 0. La diferencia que hay entre el VPD actual y ese estado de total saturación es el VPD con el que estamos trabajando. Si la esponja no está totalmente llena, significa que puede absorber humedad de las superficies, que el aire aún puede absorber humedad, y esto lo que nos hace es aumentar la tasa de transpiración de la planta, también toda la fotosíntesis y bueno, pues por ejemplo lo que decía ella, ¿no? A final de ciclo es siempre recomendado tener un VPD bajo para que si hay humedad en la superficie de la hoja que la absorba y si hay algún tipo de espora que no prolifere ese hongo, esa botrytis, ese podrimildio, etcétera, ¿no? O sea que, por supuesto, es muy importante el tema del VPD, más que incluso solo la temperatura y la humedad, porque podemos tener un parámetro como puede ser la temperatura, que la podemos controlar de una manera más fácil que la humedad, y jugando con esos rangos podemos estar en un VPD correcto, aunque no podamos controlar los dos, humedad y temperatura. Evidentemente, instalaciones grandes siempre tienen las dos controladas y en el VPD perfecto. Hay gente que llega a tasas de VPD muy altas en las últimas semanas, porque en el sector farmacéutico es muy importante este tema, pues para evitar el tema de patógenos, por ejemplo. O sea que, por supuesto, VPD sí que es una cosa que hay que seguir, ¿no? Lo diga yo, lo diga otra marca, son unos valores que hay que seguir. Vale, esto son 1000 cosas. Son 1000 cosas, sí. Tener en cuenta, todo tiene que estar fluyendo de una forma correcta, si no, es que no sale como uno quiere, ¿no? Y entiendo que todo esto se hará de alguna forma automático, ¿no? No creo que esté yendo el tío a regular Evidentemente. el aire ahora, tal. Todo, el riego y el VPD. O sea, en el coronavirus, por ejemplo, teníamos todo el tiempo para ir y regar a mano a la planta, podíamos ir 8 o 10 veces a regar que no pasaba nada. No se puede hacer eso en nuestra vida, efectivamente. O sea que sí, hay que intentar automatizarlo, ya no solo por evitar carga de trabajo, sino porque es como mejor se pueden controlar todos los parámetros, ¿no? Regar al final a mano es súper complicado, regar siempre lo mismo, habría que pesar la maceta en cada riego, medir el drenaje. Tienes un riego automatizado, sabes la genética, entras en tu aplicación y ves exactamente qué contenido de agua, qué C tienes. Claro, pero ya está hablando de aplicación y tal. Yo creo que eso se hará más a nivel profesional, ¿no? A ver, sí que veo un cambio de tendencia. Al final hay autocultivador y cultivador pues un poco más grande escala, aunque no sea un cultivador 100% del sector farmacéutico, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en el tema de los clubes, ¿no? En Alemania son cultivadores intermedios, no llegan a ser cultivos muy grandes, máximo 200, 500 socios como máximo, y este tipo de clientes pues ya intenta optimizar esos parámetros. Hay que hacer una inversión, evidentemente, pero bueno, cuando quieres profesionalizarlo, pues hay que hacer ese tipo de inversión para tenerlo todo controlado y lo más automatizado posible, ¿no? Pues mira, Judy, ¿cómo lo ves? A ver, yo opino que ahora mismo, por ejemplo, en España, el tipo de autocultivador que queda es un autocultivador que realmente le gusta cultivar, porque ahora mismo, tal cual están las cosas, mucha gente, por X motivos, ha tenido que dejarlo. Entonces sí que pienso que es gente que puede invertir ese tiempo, pero que, como dice José, si no automatizas no vas a llegar a dar exactamente en el clavo en algunos parámetros, porque al final, pues tú en tu día a día puedes tenerlo todo muy programado, pero te puede surgir cualquier cosa y que ese día no puedas aplicar ciertas herramientas o ciertas técnicas del crop steering. Entonces, al final es lo que dice José, tienes que automatizar, tienes que hacer una inversión, sobre todo en buenos productos y materiales que te permitan medir con la mayor exactitud posible, para optimizar ese proceso, porque al final creo que si nos metemos en ese berenjenal, al menos que sea para hacerlo bien. Ya, claro.
porque si no creo que incluso podemos obtener el efecto contrario. Eso es. Y que un cultivo que lo que queremos es optimizar y sacar más producción y calidad se convierta en lo contrario, en que incluso nos salga peor que otros cultivos anteriores donde no hemos aplicado esta técnica. No vivir esclavos, o sea, son unos parámetros, mandar unas señales a las plantas. Es importante lo del VPD por el tema de los hongos, por ejemplo, pero bueno, hay que intentar no vivir esclavos y hacerlo lo más fácil posible, ¿no? Sobre todo si eres un cultivador amateur o... Claro, al final el tiempo es limitado para todo. Efectivamente. Estar ahí esclavo observando constantemente y cambiando los valores de una cosa y de otra, pues puede ser una completa locura. Totalmente. Y ahora que ya hemos tocado luz, iluminación, hemos tocado CO2, si para el que quiera tocarlo o no, tocamos temperatura, tocamos humedad, tocamos VPD. Ahora tengo interés sobre el tema a la hora del cultivo. ¿Vale? Tengo claro cuáles son los sustratos, digamos, preferidos a la hora de aplicar estas técnicas, pero me gustaría escucharlo de vuestra fuente para que me digáis cómo se utiliza, sobre todo en la calle, y cómo se utiliza a nivel profesional, cuál es el preferido por los grandes cultivadores, por los cultivos legales. Vale. El preferido de los cultivadores de la calle. A ver, voy a hablar yo primero sobre los cultivos legales. Hay una tendencia, ¿no?, a buscar, porque estos al final, este tipo de cultivos legales, lo que hacen es esperar que venga el comprador y el comprador de la industria farmacéutica pues busca el sustrato más limpio posible, ¿no? Y muchas veces ellos tienen en su mente aparejados el coco como que no es tan limpio como la lana de roca, por ponerte un ejemplo, porque la lana de roca es más limpia, pero al final cuando hay agua siempre hay microbiología, o sea que yo creo que tanto el coco como la lana de roca son los dos sustratos principales en la industria farmacéutica, por ejemplo, o en gran escala. Alguno hay en tierra, living soil 1 o 2 tal vez, orgánico muy pocos, todavía no hay esa gran demanda en el sector farmacéutico, pero alguno hay. Pero bueno, principalmente es coco y lana de roca y aplicado al crop steering, esto es debido porque son los sustratos que más se adaptan a este tipo de cultivos, ¿no? A este tipo de estrategias de riego, porque son sustratos que tú puedes regar hoy y al día siguiente tener un drenaje, un dryback total, un secado del sustrato, tienes una EC muy alta, puedes bajarla, tienes una EC muy baja, puedes estaquearla muy fácilmente. Hay unos protocolos para hacerlo correctamente, pero es mucho más sencillo que en tierra, ¿no? O sea que coco y lana de roca serían para mí los dos sustratos principales para trabajar con crop steering. Lana de roca igual es un poco más profesional, digámoslo así, pero yo prefiero la coco. Yo prefiero el coco. Si yo tuviera una licencia y no tuviera ese requisito por parte del comprador, que al final tienes que cultivar lo que te van a comprar, yo trabajaría con coco. Te da mucho más margen, puedes hacer crop steering de una manera un poco fuerte, ¿no? Atacar fuerte la planta con ese sustrato y bueno, es muy cómodo, te da un backup, porque hay un error en lana de roca y el día siguiente tienes un problema grande, en coco tienes más margen, ¿no? Yeah. Claro, y a nivel de la calle, pues lo mismo. Coco porque te permite más margen de error. También creo que la lana de roca no está tan extendida como el coco aquí en España. Y luego es un sustrato que a la gente, al final, que sea tipo turba, entre comillas, que sea un sustrato que puedes tocar, que no es como lana de roca, también les da más tranquilidad. Más familiar, ¿no? Sí, exacto, más manejable para ellos. Entonces yo creo que coco es el que yo recomendaría. Yo también lo he notado desde mi perspectiva, como que la gente le tiene un poco de miedo Que tiene. a la lana de rocas. Y luego se tiran y les va bien, pero Jugadores sí, sí. son un poco más experimentados, que lo han probado y les funciona de maravilla. Sí, sí. Eso no cambian de ahí, pero... Por ejemplo, cuando se seca mucho el cubo de la lana de roca es muy difícil hidratarlo otra vez. Eso no pasa en el coco, pasa pero en menor medida. Pero cuando bajas a un contenido de agua muy bajo en lana de roca se hace como hidrofóbica y no retiene el agua. Y eso luego es una odisea para acabar ese cultivo. Pues tiene esos pequeños... Y ya de por sí el cultivador tiene normalmente una reticencia al cambio. Entonces, cuanto menos grande sea ese cambio, creo que más cómodo se va a sentir a la hora de aplicar estas técnicas. Mejor notarlo ahí. Pasito a pasito. Que pueden tocarlo, es cierto, que es Efectivamente. el juguito con el plástico, que eso no se fían tanto. Sí. Pasa como con los slaps de coco, que tampoco hay mucha gente que se fíe por el simple hecho de que venga plástico. Y es un producto que va muy bien, ¿eh? Va muy bien. Sí, sí, para trabajar en algunas... en la industria farma tienen pues este tipo de bandejas ya hechas pues de la agricultura y algunos tienen reticencia. Yo siempre se lo digo, utiliza un slab, al final es muy, muy cómodo, ¿no? Vale. Tenía una pregunta antes de pasar al tema que considero más complicado. Estructura preferida de... O sea, disposición de las plantas. ¿Existe alguna disposición favorita a la hora de aplicar estas técnicas? Me explico. Ponen 3x3,
por cada luminaria o ponen 5x5 o como... Yo prefiero sustrato pequeño. Cuanto más pequeño, efectivamente, más lo puedes controlar. Evidentemente no estar puteado por tener un sustrato muy pequeño, pero bueno, con mayor volumen de planta, además de que ya vas a estar obligado a tener una planta mayor, puedes jugar menos con el dryback. De hecho, muchas veces tienes que hacer una segunda aplicación o no, dependiendo de si has elegido bien el tamaño del sustrato. Depende de tu setup, ¿no? Un armario pues no tiraría por volúmenes muy grandes, y en salas, invernaderos y demás pues ya puedes jugar pues con cubos de coco, pues imagínate 7, 9, 11 litros, y bueno, y tener pues 7 plantas, 6, 9. A mí me gusta siempre que sea algo equivalente, o sea, misma cantidad por un lado que por el otro, pero bueno, hay gente que lo hace de otra forma, ¿no? Intercalándolas, pues depende del setup. Y depende también pues, del número de plantas que tengas, cuántos vegetativos. A nivel industrial, al final, mi recomendación es siempre buscar el mayor número de lotes a final de año, porque es como realmente haces productiva una sala, ¿no? Mayor número de ciclos. Claro, no es lo mismo hacer 4 que hacer 5,5. Al final es una diferencia increíble, ¿no? O sea que vegetativos más cortos, también depende si tienes salas de vegetativo, ¿no? Pero bueno, no hay una disposición en concreto, depende de tu setup. Yo preferiblemente, pues siempre veo mejor trabajar con 4 litros que con 11, me es más fácil, ¿no? Sí, más Y con una mayor densidad, evidentemente. Vale, sí, al final cada cultivador tiene sus... Y la genética, hay genéticas cerritos, efectivamente, hay otras que necesitan una defoliación muy excesiva, otras necesitan, para tener todo el potencial, pues una canopia más amplia, ¿no? Hay que adaptarse, ¿no? Pero bueno, yo prefiero más pequeña es más recomendación, porque vamos a suponer que hay gente que va a iniciarse hoy el crop steering, ¿vale? y no tiene ni idea. Bueno, pues yo tiraría por el coco, que es lo más fácil. 4 litros, por ejemplo, 4 a 7 litros. Si es la primera vez, pues 4 litros. Con 4 litros se puede trabajar bien. Y bueno, pues una densidad de 9 plantas, por ejemplo, por metro. Podría ser un... 9 plantas, coco, máximo 9 litros. Por dar una cifra, al final tengo que dar una cifra. Sí, sí. Yo soy el primero que dice que no me gusta la navaja y la gente sea esclava, ¿no? Porque al final, si somos esclavos de unos números, estamos puteando al cultivador. Hay que hacerlo fácil. En gran escala y en pequeña, y por dar unos números pues diría eso, pero bueno, esto está supeditado a muchas cosas, ¿no? Sí, y obviamente, claro, luego con la práctica y la experiencia cada uno se siente más cómodo en unos valores, pero Claro, pues diría ese, 4 o 9 plantas, por esa es ejemplo. básicamente tu punto de vista, tu opinión. Ahora quiero escucharla. A ver, luego puedes ir afinando. Al final esto yo creo que también es un poco prueba-error. Primero conocer tu genética, porque dependiendo de la genética también esas necesidades o técnicas de crop steering las vas a tener que afinar, y luego ir paso a paso, sobre todo a nivel autocultivo. Si no has hecho nunca crop steering, puedes empezar sobre todo a controlar el VPD, que para mí es algo que parece que no, pero es complejo, y una vez tengas controlado eso, ya empezar a aplicar el resto de técnicas. Que ya es de por sí, empezando aplicando eso, ya suma, ¿no? Claro, sí, al final tú puedes aplicar o todas las técnicas que te ofrece el crop steering, o empezar a aplicar algunas que ya te van a dar mejora, y luego poco a poco pues ir implementando hasta que tú tengas controlado todo. Claro. Poco a poco hacerlo todo. Suma y no resta, que eso es importante, porque perder una planta es súper jodido, ¿no? Sí, Tú tienes una planta, la pierdes, no hay nada, efectivamente. Pues el VPD es muy importante, por ejemplo, para no perder plantas, ¿no? Sí. Vale, ahora vamos al tema a donde yo creo que está donde reside la ficha, ¿no? Al final es todo conjunto, pero yo creo que aquí es donde es la parte más interesante, que yo más consigo más interesante, que es la parte del riego, ¿vale? En el riego está claro que en estas técnicas sobre todo hay cierto misterio a la hora de cómo se aplican y tal, porque tiene una cierta forma de hacerlo. Hay que jugar con la EC, que si jugamos con la escorrentía, con el drenaje. Tengo algunos haters de la palabra escorrentía. Vale, sí, ¿por qué? No les gusta, ¿no? No les gusta. Vale. Lo que tira. Lerrano voy a decir entonces, ¿vale? Vale. Vale, entonces hay que tener en cuenta todo ese tipo de valores. Quiero escucharlo de vuestra mano, a ver cómo consideráis que sería un buen setup, digamos, de riego. ¿Cuántos ciclos de riego diarios recomendáis y cómo lo haríais? Vale. Bueno, pues a ver, voy a tocar así por encima y luego me dices si entramos y profundizamos en algún punto. La planta, podemos dividir los estadios de la planta en vegetativo o en generativo, ¿no? La planta podría estar siempre en vegetativo. ¿Qué es vegetativo? Es no darle estrés a la planta y que la planta se sienta súper cómoda, teniendo niveles de humedad altos, no teniendo niveles de C muy elevados. La planta puede hacer una producción perfecta y hacer todo el ciclo muy cómodo.
¿Qué pasa? Que no estamos obteniendo el máximo, ¿no? Para obtener el máximo habría que hacer 2 etapas de generativo, ¿no? Que sería una en la transición, cambiamos a 12-12 y hacemos 2-3 semanas de vegetativo, ahora os comentaré, y luego a final de floración otras 2 semanas, 1,5 de generativo vegetativo, porque esta es un poco ambigua, ¿no? Vamos a explicar qué es. Efectivamente, vamos a ver, vegetativo, no darle estrés a la planta, ni con sequía en el sustrato, ni con altos picos de C. Esto es generativo, estaba diciendo, ¿no? A ver, Es vegetativo. vuelvo a empezar. El vegetativo significa no darle estrés a la planta manteniendo niveles de humedad altos y mantener la EC en niveles no muy elevados. De esta manera, pues la planta se siente súper cómoda y, bueno, pues en la etapa de vegetativo y durante central de floración, la planta puede estar tranquila produciendo flores en mitad de floración y produciendo hojas, raíces, tallos en vegetativo, ¿no? Cambiamos a floración, 12-12, empezamos con generativo. Bueno, pues en este momento nosotros damos estrés a la planta de 2 maneras. Una, aumentando la EC en el sustrato, y otra, con mayores dryback. Dryback es la diferencia que hay entre el máximo contenido de agua que puede mantener ese bloque de lana de roca, esa maceta con coco, y el mínimo contenido de agua que le vamos a dar al día. Si nosotros le damos un dryback, o sea, un secado de la planta más grande, estamos estresando la planta y la planta dice, hostia, no estoy tan cómoda, tengo que ponerme a sacar flores rápidamente. Bueno, pues de esta manera hacemos que la planta en la semana 1 o 2 empiece a sacar flores más rápidamente. Aquí también podemos jugar con la temperatura. Si aquí, por ejemplo, hacemos grandes diferencias de temperatura día y noche, conseguimos una mayor elongación, más distancia internodal. Que estire más, ¿no? Efectivamente, y no es lo que buscamos tampoco, porque queremos hacer una estructura más compacta para que la planta saque mayor cantidad de flores. Compacta y cuanto más flores, Mejor. supongo que es lo que irá buscando la mayoría de los cultivadores, ¿no? Yo creo que todo el mundo, ¿no? Bueno, pues acabamos la semana, cuando cambiamos a 12-12, la planta tiene un crecimiento muy grande, exponencial, el stretching le llaman, ¿no? Bueno, pues llega un momento que la planta, ese crecimiento exponencial, empieza a decaer y empieza a crecer cada vez menos. Una vez que notamos eso, por eso es muy importante la genética, conocerla, una vez que notamos eso es cuando nosotros tenemos que esperar 3, 4, 5 días y cambiar a vegetativo. Si nosotros cambiamos a vegetativo antes, vamos a conseguir que la planta estire demasiado y sí, sacará flores, pero será una flor aquí, una flor aquí. Efectivamente, queremos estaquear y hacer una buena formación de flores. Una porra. Efectivamente, esperamos que la planta empiece a decrecer y cambiamos a vegetativo. De esta manera, le damos mayor cantidad de humedad a lo largo de todo el ciclo, menos dryback, o sea, menos diferencia de máximo contenido de agua y mínimo por día, y menos nivel de C. Mantenemos esto durante toda la floración para que la planta, durante toda la mitad de la floración, para que la planta engorde, se dedica a engordar, no hay estrés, puedo sacar todas las flores del mundo, no hay ningún problema. Y 2 últimas semanas, que aquí también hay pequeños trucos, 2 últimas semanas es cuando volvemos a jugar con mayor sequedad a la planta, estimulamos a la planta que cierre bien la flor, te vas a morir, no te voy a dar agua, la planta se estresa, Estresarla de nuevo, ¿no? Para que aumente esa producción de... cierra bien la flor, efectivamente, también ayuda con eso, cierra bien la flor, pero bajamos la EC un poco en estas últimas semanas. Por eso en las últimas 2 semanas es una mezcla entre vegetativo y generativo, pero se le llama generativo también, ¿no? Pues básicamente estas son las 2 fases, vegetativo-generativo, y por encima El generativo un poco mezclado, ¿no? en las 2 últimas semanas. Resumen rápido. Tenemos vegetativo, crecimiento, Efectivamente. preflora, generativo para... Preflora, cuando cambiamos a floración, hay gente que una vez que cambias a 12-12 ya es generativo, ¿no? Hay gente que eso le llama preflora, pero bueno, sí, en ese momento... Sí, bueno, yo le llamo preflora. Vale, pues en ese momento, efectivamente, en preflora, cuando cambias a 12-12, empezaría el generativo. Sí. 2-3 semanas, dependiendo de la variedad, pasaríamos a vegetativo después y acabaríamos con generativo-vegetativo. Ok. ¿Vale? No sé si ha quedado... Sí, Vale. sí, un resumen más o Bueno, menos. con una gráfica es más fácil, ¿sabes? Sí, Pero vale. bueno... Claro que la gente suele conectar vegetativo con fase de crecimiento. Entonces, hablar de vegetativo en floración, hay gente que a veces Efectivamente. se le lía. La difícil puede ser, pues bueno, sí, preflora, generativo, buscamos ese estrés para que la planta no crezca, que se quede más bien bajita, con los brazos, la distancia internodal corta, y Efectivamente. dando pues eso, que forme muchas flores, ¿no? Luego, buscamos quitarle ese estrés en la fase ya de generativo y de floración. ¿Para qué? Para no estresarlo demasiado, que se concentre solo en engordar la flor. Efectivamente. Luego al final hacemos como un mix, lo que has dicho.
hacemos un mix de generativo. Y de vegetativo. Cogemos menos EC, niveles menos de EC y efectivamente. Y nosotros pues también hacemos un mayor dryback, un mayor secado de ese sustrato para estimular, ¿no? Pues que saque más contenidos de cannabinoides, de terpeno, etcétera, ¿no? Pues todo lo que buscamos en el cultivo. Vale. Una calidad de la flor, ¿no? Importante, cosas como defoliaciones, podas, trasplantes, hacerlas en la fase generativa y no vegetativa, porque precisamente no queremos causar estrés a la planta en esa fase vegetativa. Efectivamente. Eso es importante. Sí, eso ¿qué tipo de podas, por ejemplo, recomendarías en un cultivo normal, vamos a decirlo? Porque entiendo que un cultivo que no se lleve mucho tiempo de crecimiento, digamos, ¿no? A ver, eso depende del cultivador, pero si José nos comenta que es bueno hacerlo en macetas pequeñas, pues por ejemplo un SOG igual sería una buena técnica de poda para el crop stream, pero yo creo que eso también va a gustos del cultivador y dependiendo de la genética que estés cultivando. Yo haría la defoliación en el cambio, por ejemplo, a 12-12. Sí, efectivamente, antes de entrar en la etapa generativa o en el momento de entrar en la etapa generativa, es que no tiene mucho sentido al final, si no haces una defoliación al principio de floración vas a dejar que la planta consuma energía en sacar cosas que vas a quitar después. Hay que centrar toda la energía de la planta en cosas que al final vas a consumir o vas a cortar o vas a aprovechar, ¿no? O sea que día 1 de floración dejaría únicamente los brotes que realmente voy a dejar hasta el final, haría una defoliación. Cuando pase de vegetativo a generativo en mitad de floración, de generativo a vegetativo, perdón, en mitad de floración, haría la segunda, digamos día 21. Día 21, sí. Por ejemplo, esa poda y la mayoría de cultivadores, pues bueno, los que yo conozco, se suele saltar el cambio. Vale. Para no cometer ese doble estrés que le llaman a algunos. Claro, yo es que no me gusta aprovechar, quiero que la energía se concentre en lo que voy a hacer, ¿no? La técnica de agropetir vamos buscando estresarla, puede ser incluso bueno aplicarle ese... Yo creo que es por las dos cosas, ¿eh? Por ese estrés que le provocas y también, bajo mi criterio, ¿no? Creo que es positivo el centrar la energía de la planta en cosas que al final vamos a dejar. Si vamos en el día 21 a hacer una defoliación de algo que hemos dejado que la planta esté creciendo durante 21 días, son cosas que no estamos aprovechando en lo que realmente vamos a querer. O sea que, ¿por qué no hacer esa defoliación? Creo que es muy positivo el centrar la energía en lo que la planta en lo que le vamos a dejar a la planta. Y luego haría una última defoliación, a ver, siempre puedes quitar alguna hoja si hay alguna dañada, efectivamente, y luego haría una última defoliación pues antes de entrar en las últimas 2 semanas, 45, 47, día 47. También permites una mejor aireación, bajas la humedad ambiental, vas a mejorar el VPD, te va a ser más fácil llegar a esos valores, o sea que sería ese último manipulado de la planta, ¿no? Vale. En riegos diarios, ¿cómo diferenciaríamos eso? En riegos diarios. Riegos diarios, por ejemplo, ¿qué sistema de riego utilizaríais para hacer crop steering? Sí, para hacer crop steering. Vale. He entendido que un sistema que funciona muy bien, de hecho, conozco cuál es el de aplicar riegos diarios. Por ejemplo, no concentrar toda la solución nutritiva en un solo riego, sino dividirlo en varios riegos. Efectivamente. Serían aplicando más varios riegos, sí, efectivamente, cada día. Los shots que le llaman, ¿no? De esos impulsos de riego. A ver, lo que os decía antes, ¿no? En fase vegetativa siempre se intenta mantener el nivel del agua pues, de una manera más constante, ¿no? Vamos a ponerlo... a ver si podemos luego poner un gráfico, pero voy a intentar explicarlo. Digamos que cuando enciende el foco es cuando empieza el día, ¿no? Sí. ¿Vale? Hay que esperar que la planta transpire para empezar a regar. Esto suele tardar 1 hora más o menos. 1 hora, hora y media. Por lo tanto, enciende el foco, no regamos, la humedad del sustrato baja hasta su punto más bajo, el dryback es el mayor en ese momento, también por eso la EC suele estar elevada, porque al irse el agua durante toda la noche la EC sube, ¿no? Bueno, pues esperamos 1 hora, hora y media, 2 horas a que se encienda la luz. Una vez que se encienda, es cuando aplicamos el primer riego. Podríamos hacer un riego en únicamente un disparo, pero haciéndolo de esta manera hacemos que el contenido del agua no sea homogéneo. Se pueden hacer channeling túneles a lo largo del sustrato donde tú pones una piqueta y cae el agua directamente. No estamos haciendo nada, no tienes que conseguir una humedad homogénea en el sustrato. Y para eso lo que se hacen son microriegos en fase 1. O sea, esperamos 2 horas que empiece una vez que se enciende la luz para regar, hora y media, empezamos a regar y solemos aplicar varios riegos hasta llegar al momento de máxima saturación del sustrato o al drenaje,
¿no? ¿Cuántos se aplican? Pues depende. Hay gente que aplica 15, hay gente que aplica 3. Habitualmente en etapa generativa se suelen aplicar mayor número de eventos con mayor dryback entre esos eventos. Sí. En etapa vegetativa son mayor número de eventos con menor dryback. Pero en ambos casos llegas al drenaje, ¿no? Que sería, pues imagínate, a las 3 horas de encender, 4 horas de encender ese foco, aplicas los eventos de fase 1 y hay drenaje. Vale, pues en ese momento empieza la fase 2. De una manera estricta, el cultivo en etapa generativa implicaría no hacer eventos de riego en fase 2. O sea, tú llegarías al drenaje y no regarías hasta el día siguiente. Buscando el máximo estrés y el mayor dryback posible. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que la realidad es que habitualmente pues siempre hace falta algún evento de riego, efectivamente, algún shot en fase 2 y se aplica eventos de riego en ese momento. Y de nuevo, cambia, porque en fase vegetativa siempre aplicas eventos de riego para mantener la humedad de una manera más constante durante todo el día y que la planta tenga menos estrés. En la etapa generativa sí que puedes o bien prescindir o bien hacerlos de una manera más distanciados en el tiempo, y hacer mayor dryback de lo que estás aplicando en riego. O sea, tú le das un evento de riego de, imagínate, un 3% y tienes un dryback de 4%. No vuelves a aplicar 4 para hacer un rebote, sino que aplicarías 3% de riego otra vez y estarías estaqueando en el sustrato de esta manera, porque estás regando más que drena, ¿vale? Sí. O sea que aumentas la C en el sustrato, por lo tanto, aumentas el estrés en la planta y estás enviándole señales a la planta pues para que haga lo que tiene que hacer en ese momento, formar flores, efectivamente. Y básicamente es eso, no tiene mucho más. Luego hay valores a los que llegar, parámetros, diferentes tipos de riego dependiendo de la genética, de tu setup, pero bueno, como líneas generales esta sería pues el protocolo de riego que se aplicaría, ¿no? Lo vamos a hablar ahora mismo porque tenemos una tabla preparada, la tabla la Cultivator Series. Es una tabla que está indicada sobre todo para trabajar con esta metodología. Se puede trabajar también con cualquier otra metodología, pero funciona muy bien con esta, porque está probado con esta fórmula y funciona de maravilla. Quiero saber de vuestra mano por qué esta tabla es ideal o por qué esta tabla tiene esas características que la hacen tan especial para este sistema en concreto. Vale. A ver, empiezo un poco con lo de las Stock Solution, ¿no? Al final, los clientes que cultivan con crop steering, al ser los más tecnificados, que tienen 10 salas, 15 salas al mismo tiempo, lo que hacen es hacer un concentrado. Y bueno, pues con este concentrado inyectan en la sala que quieren el porcentaje, bien en porcentaje, bien litros por... ¿No te refieres a que mezclan esa bolsita? Efectivamente, con agua. Agua, ¿no? Y ahí tienes tu fertilizante. Claro. Y ya se te queda preparado. O sea, esto es la fase previa a las botellas líquidas que luego puedes encontrar también en las tiendas. En este caso, el cliente está haciendo su propio concentrado y luego, como dice José, aplica el porcentaje exacto al... Así es, así es. Pues nada, tú haces el concentrado, imagínate, 1 kilo. A mí siempre me gusta utilizar bolsas completas, siempre daré esa recomendación porque así no hay error. Aparte de que te arrastran la báscula en casa, ya viene pechado de casa, sí. Así no hay fallo. De hecho, hay varios estudios en donde hay gente que hace sus propias mezclas y cada uno al final consigue unos resultados totalmente diferentes. Abres la bolsa y lo vuelcas en la cantidad de producto que tú vayas a necesitar. Ahí habría que hacer unos cálculos para saber cuánto es tu solution o concentrado, solución madre, se llama de 1000 formas, ¿no? Pues necesitas, pero bueno, habitualmente 1 kilo en 10 litros. Tengo clientes, por ejemplo, en grandes cultivos que utilizan 60 kilos en 100 litros. Es la máxima concentración que tengo de un cliente. Efectivamente, es una concentración muy elevada, pero bueno, como tiene un grado de precipitación muy bajo, hace falta una concentración muy alta para que precipite, pueden jugar con eso, ¿no? Bueno, pues los fertilizantes en polvo habitualmente son los recomendados para crop steering por esto, porque suelen ser cultivos muy grandes donde esto simplifica las cosas. De automatizar también ese sistema de esa inyección del... Efectivamente. De hecho, hay alguna licencia que ya no está preparada ni para trabajar con líquidos, ¿no? Que tienen todas las etapas para trabajar con polvos y esa es la forma en la que ellos trabajan. Se puede trabajar con líquidos, sí, en crop steering se puede hacer igualmente, pero bueno, habitualmente, pues todos los cultivadores grandes, el fertilizante base es un fertilizante en polvo. Y por eso, pues tanto este como el Sensi, que es la otra línea que tenemos, son las que inicialmente recomendamos como fertilizante base para hacer crop steering. ¿Existe alguna proporción que pueda seguir el cultivador que recién empieza? O sea, me refiero, ¿existe alguna tabla específica para cuando nosotros hacemos la mezcla del fertilizante con el líquido, para que un cultivador que recién empieza pueda seguir y no tenga que estar
midiendo y A ver. dando el mismo subparámetro, porque tengo ¿Me hablas de concentrado o...? concentrado. Vale, A la hora, pero el concentrado me refiero a la hora de mezclarlo eso con agua y dejarlo preparado. vale, entiendo, sí, sí. En plan, yo conozco esta tabla, la conozco por gramos por litro, o sea, Vale, entiendo. en formato polvo. ¿Hay alguna tabla indicativa? Por ejemplo, yo mezclé 1 kilo de base con 10 litros de agua. El cultivador después deberá echar X mililitros de base por cada litro de agua. Vale. Eso es lo que me refiero. En la propia botella, en la propia, bueno, el envase. En el envase. Aquí puedes ver los porcentajes que le tienes que echar. Ah, ok. Esto va por porcentaje, como puedes ver aquí. Tú aplicas, de hecho esto está con 1,2 kilos de polvo cada 10 litros de agua, ¿vale? Tú haces esta mezcla en 10 litros de agua y bueno, pues lo que te decía, hay clientes, hay grandes licencias, ¿no? Que tienen inyectores, por ejemplo, y trabajan con porcentaje. Ellos hacen su concentrado y aplican el porcentaje en la maquinita, 0,25% para esta sala. Pues la máquina automáticamente inyecta 0,25%. Hay otros que trabajan con litros, pues cada 1000 litros. Pues haces la conversión, es fácil de hacerlo. Y si ves que tienes dudas, ChatGPT funciona de puta madre. Tenemos en la aplicación, en la página web, pues un chat con Buddy, con el Big Bad, en donde ese tipo de preguntas, por ejemplo, pueden ser resueltas muy fácilmente. Y si no, pues que se contacte con nosotros. Me encargo de hacer esto todos los días, o sea que será un placer hacer un SOP exactamente en base a su consumo y decirle qué porcentaje necesita, porque al final depende de qué tipo de aparato tenga, ¿no? El Dosatron, por ejemplo, es un sistema que me gusta mucho y hay Dosatrones con un rango y otros con otro. Si tienes un rango, no te puedo hacer una recomendación para trabajar fuera de ese rango, porque tendrías que comprarte otro y ya son 1000 pavos cada uno, ¿no? O sea que, bueno, en base al setup se pueden hacer, pero bueno, por supuesto viene ahí una recomendación inicial, 1,2 por 10 litros y el porcentaje, y si no, pues puedes hacer tú tus cálculos, ¿no? Vale. La tabla completa para cultivo sería esa. O sea, estamos hablando sería Grow, Base y Blue. A ver, con esto solo ya puedes hacer un cultivo, pero nosotros luego tenemos una tabla en la que también incluimos otros productos de nuestra gama, como este caso serían el Bad Factor X, las Vodutables, que es un producto que de hecho está teniendo mucho éxito debido a la relación calidad-precio y los resultados que está dando los cultivadores. Y después también le estamos metiendo nuestro Big Bud, que sería pues el producto que utilizamos para que también esas flores engorden más. Entonces con esa tabla que mezclamos también un poco líquido y polvo, el Big Bud sí que es verdad que puedes elegir el líquido o el polvo. Nosotros recomendamos el líquido porque te aporta más cantidad de aminoácidos, pero también puedes abaratar la tabla metiendo el polvo, y luego el Bad Factor X, que también nos va a proporcionar una mayor cantidad de resina y que al final es un producto que también nos ayuda a estresar a la planta en esas fases generativas, que también es lo que estamos buscando. Sí, también da ese pequeño estrés. Exacto, da ese... La estaba buscando justo en su momento. Sí. A ver, es un producto que funciona perfecto por él mismo, como dijo Judith, ¿eh? De hecho, hay marcas que únicamente trabajan con sales y tienen pues, resultados fantásticos, ¿no? Pero bueno, considero que es un producto algo mejor por ciertas cosas. Por ejemplo, tiene más quelatos de hierro que tiene la competencia. Otras marcas específicas para cannabis. Siempre hablo de marcas específicas para cannabis porque sí, puedes cultivar con productos pues, para tomates, por ejemplo, pero los ppm necesarios del cannabis no son los mismos que el tomate, ¿no? O que la lechuga, que ya no tendría nada que ver, ¿no? El tomate es más parecido. O sea que, bueno, por ejemplo, el tema de los quelatos de hierro es algo importante porque dependiendo del pH que tengamos en el sustrato, trabajando con crop steering, hay fluctuaciones de pH bastante constantes, suele subir, si todo va bien, ¿no? El pH del drenaje y del sustrato, ¿no? Pues de esta manera, con estos quelatos de hierro aseguramos que la absorción de hierro va a estar garantizada. Y hoy en día se cultiva más con LED que con sodio, por ejemplo, y la demanda por el espectro de calcio, magnesio y hierro es mayor cultivando con LED que con sodio, por ejemplo, pues eso lo tendríamos aquí cubierto. Ya tiene todos los microelementos, todos los macros y micros, efectivamente. Luego, también una cosa importante... A ver, hemos cultivado toda la vida, sabemos lo que es el cultivo, ¿no? Y es algo súper habitual en mitad de floración aportar más fósforo y potasio, ¿no? Hay marcas en polvo, por ejemplo, que aplican la misma cantidad de fósforo y potasio desde el día 1 de la floración, y no es malo, porque, a ver, igual que puede haber un hambre oculta cuando fertilizas una planta, puede haber un exceso que no muestra síntomas, ¿no? Y la planta está sana, aparentemente, pero esto al final es tan importante no aplicar demasiada EC las últimas semanas, no reducirla a cero, pero es tan importante no aplicar demasiada EC las últimas semanas como no dar picos de, por ejemplo, fósforo en mitad de floración. En el cultivo de tabaco se reduce mucho el
ese aporte de fósforo porque puede afectar a la combustión y esto al final es una planta que se combustiona también, ¿no? Pues nosotros hacemos esto, ¿no? Intentamos aplicar fósforo, potasio y el resto de macros cuando realmente lo necesita la planta. No aplicamos una cosa de manera lineal durante todo el ciclo porque no es lo correcto. Aplicaríamos ese extra también con el Big Bath, como dijo ella. Tenemos el líquido y en polvo es mucho más concentrado, aplicaríamos solo ppm, con líquido jugamos con los aminoácidos, ¿no? Por lo tanto, mejoramos la calidad sin dar demasiado alimento en mitad de floración, para no inducir a un estrés tampoco. Efectivamente. El nitrógeno, tenemos 3 fuentes de nitrógeno. Si aplicamos únicamente un nitrógeno de rápida absorción, a poco que te pases ya tienes una sobrefertilización. Nosotros tenemos como una cascada de nitrógeno por esas 3 fuentes. Una es la urea, que también acidifica un poco el sustrato, podría hacer de pH perfect, por decirlo así, porque siempre tiende a subir, y bueno, pues tienen mejoras únicamente con lo que son los bases, y luego aparte, pues lo que comentó, ¿no? Big Bath, Bath Factor, Voodoo. Bueno, yo tenía una pequeña pregunta sobre estos productos, que considero, no sé por qué me di cuenta haciendo testándolo un poco, ¿Vale? y es que sobre todo estos productos están indicados para trabajar con agua osmosis, ¿no? A ver, se puede trabajar con cualquier agua, Las tablas me refiero. pero todos los fertilizantes deberían estar hechos pensando en agua de osmosis, porque al final nosotros hacemos una fórmula en base a las demandas que tiene la planta. Si trabajamos con un agua que no sea de osmosis, si tiene, por ejemplo, mucho hierro, pues a ver, el hierro no va a ser un problema porque viene quelatado, pero bueno, si tiene mucho calcio, pues puede hacer un bloqueo con otro elemento. O sea que lo recomendable siempre con cualquiera es lo ideal. Creo que es recomendable decirlo y especificarlo porque hay gente que está acostumbrada a trabajar con agua de osmosis, pero siempre preparan su tanque hasta 0,4 para el resto de los fertilizantes. La mayoría de tablas del mercado están desarrolladas a partir de un agua de 0,4. Te lo entiendo, ¿vale? Y yo noté que este concreto no. Este concreto, como ya viene preparado con calcio, con magnesio y viene con todo lo que está para partir directamente desde cero. Efectivamente. Si las preparas. En este caso, en la parte base es donde tenemos el calcio. Si trabajáramos con un agua muy dura, pues podríamos bajar la dosis de la parte de calcio y jugar un poco con eso. Al final, los clientes que ya pues, buscan bueno, pues un soporte más concreto, siempre les pido análisis de agua. Si no lo tienen, pues tienen que hacérselo, evidentemente. En el lado legal todo muy fácil. Ya, pero bueno, yo vivo en Lugo, ¿no? El Lugo es, y en España creo que es obligatorio en todos los sitios, todos los suministradores de agua están obligados a dar tu análisis del agua de traída, ¿no? No será diario, pero sí a lo mejor cada 6 meses. Tú puedes llamar a tu suministradora de agua en Murcia, yo a la mía de Lugo y me lo da. O sea que bueno, al final con eso sabes el agua y no tienes que gastarte ni un euro. Si me pasa el análisis del agua de Murcia, Ya flipas, sí, está claro, está claro. Es un problema lo de trabajar también con aguas que no sean puras porque puede haber algún tipo de precipitación. No sabemos el agua con el que trabajas, ¿no? Tengo un cliente en Alemania que tiene un filtro para quitar el calcio, pero no me acuerdo qué elemento le daba, boro, no recuerdo. Pero bueno, al final puede tener un pico de un elemento y esto puede interferir en toda la fertilización y tienes que adaptarla, ¿no? Y jugar con eso. O sea que bueno, al final pues hay que saber el agua, es una cosa muy importante antes de aplicar un fertilizante. Pero con el EC ya te haces una idea, ¿no? sí, con el te haces una idea, pero yo siempre me gusta especificarlo porque Sí, muy bien. hay muchos tipos de cultivador y de este nivel, entonces prefiero abarcarlos todos. Sí, muy bien. Muy bien. Muy específico y vamos Punto ser claro, muy Una bien. pregunta que puede resultar muy sencilla de detectar, pero hay gente que se la Entiendo. Pues inicialmente son hechos para trabajar con agua, pero todos, ya te digo. Hay algunos que de hecho son específicos para aguas blandas o aguas duras. Es la única diferenciación que creo que hay así en el mercado. Sí que hemos visto algún producto que está específico, pero es como dice José, que incluso dentro de agua dura y agua blanda no son 2 tipos de agua únicamente los que hay en España, hay muchos tipos intermedios y luego puede haber que una esté más cargada de calcio, otra más de hierro, o sea que yo, como dice él, creo que lo mejor es partir de un agua de osmosis y así sabemos con qué estamos jugando. O venirte a vivir a Galicia. Yo tengo 0,1 o menos de agua en mi riego y soy de todo solo. Efectivamente, Galicia siempre. Por supuesto. Tengo que decir que este producto tiene una dosificación pequeña también. Eso quiere decir que puede ser mucho más rentable a lo mejor que otras soluciones que hay en el mercado. Sobre todo para cultivos legales a gran escala, incluso bueno, para cultivos también de propios. Es muy interesante siempre ahorrarte un dinerillo. Por supuesto. Por 1000 motivos, porque la dosificación es más pequeña, el lixiviado es menor de microelementos. Si no hacemos un recirculado estamos tirando
fertilizante y dinero, y además no es bueno para el medio ambiente, ¿no? Claro. O sea que al final creemos que tenemos una formulación pues bastante bien equilibrada, aportando lo que necesita la planta, dándole más estrés cuando la planta sí que lo necesita, ¿no? Y bueno, el que tenga una menor dosificación en gramos por litro también implica un menor precio. Ya el precio del producto es más bajo que otros, ¿no? Pero luego hay una menor dosificación, por lo tanto un precio mayor, ¿no? Y una mayor rentabilidad para el cliente. Y lo que deja de invertir en otros fertilizantes puede incluir una mejoría utilizando un IBAZ o un BAZ Factor, por ejemplo, ¿no? O sea, te ahorras algo en esto y compensas con mayor calidad, que al final pues es para lo que cultivamos, ¿no? Y bueno, pues me gustaría saber un poco los casos de éxito que conozcáis, de gente que ya está implementando esta técnica, la técnica de crop steering en sus cultivos y que esté teniendo sobre todo éxito, que es lo que va buscando. Pues el que nos está viendo desde allí va a buscarlo básicamente eso. Está claro, está claro. Más y más y más. Bueno, es lo que hacemos todos en la vida, ¿no? Intentar mejorar, ¿no? A ver, al final es una técnica que no se ha inventado ahora, que no se inventó con el cannabis. Esto se lleva aplicando en agricultura ya desde hace unos 30 años, como hemos dicho al principio, y si se hace bien el éxito está asegurado. O sea, es una técnica probada. Falta que la gente lo aprenda y lo haga bien, porque si no puedes obtener el efecto contrario. Pero nosotros con los cultivators sí que tenemos varios casos de éxito, sobre todo mi compañero José nos podrá decir con sus licencias, pero también de cultivadores comerciales que no están tan profesionalizados, porque te facilita mucho el trabajo. Entonces, si tú ya en la parte de riego, que es uno de los parámetros más importantes y tal vez complejos de esta técnica de cultivo, ya estás asegurado, te puedes centrar más en el resto. Efectivamente. A ver, utilizar yo al final en este tipo de clientes ellos hacen una monitorización del THC, por ejemplo, diaria en algunos casos. O sea que puedes ver realmente el efecto que tiene el aplicar unas estrategias de riego diariamente o cada 3 días. Sí, es la leche. Es la leche y eso al final pues te da análisis de tejido para saber los ppm que tienes de un elemento en concreto en la hoja, para saber si realmente está acumulando ese elemento o no. Está como en el... He detectado... Es algo guay, ¿eh? Es algo guay. Por ejemplo, hay una marca que tiene un pH menos orgánico y tenía una acumulación de un metal pesado y lo detectó con análisis de tejido, ¿no? Y se ve diariamente. Bueno, pues únicamente hay clientes que cambiando de un fertilizante agrícola a un fertilizante específico para cannabis consiguen a lo mejor un 2-3% más de THC a final de ciclo. Si además aplicas una estrategia de riego correcta, pues incrementas más esa producción, ¿no? Y si además le metes algún estimulante, aminoácidos, pues aún incrementas más. Un Voodoo Plus, ya si es posible, por el departamento de calidad, aún le das otra vuelta. O sea que, sí. Y bueno, casos de éxito que me preguntabas, hay muchos que no puedo comentar, pero bueno, Malta, por ejemplo, tiene recreacional, ¿no? Allí se puede hablar, ellos no pueden hacer publicidad, pero yo puedo hacer la de ellos. Había un cliente, lo veré hoy en Spannabis, empezó con 15 o 16% de THC y está llegando a 30% hoy en día. Misma genética, únicamente cambió el fertilizante, cambió el sustrato, estaba trabajando en tierra, cambió a coco para poder hacer crop steering. Bueno, pues teníamos conversaciones diarias todos los días, es algo que además pues sí que me satisface mucho, ¿no? Poder formar parte de proyectos desde la parte nutricional y ver cómo mejoran y ver que consiguen el éxito y al final que caminan solos, ¿no? Pues este fue un claro ejemplo porque teníamos conversaciones diarias, mirando yo en su aplicación de Aroya, viendo el water content que tenían diario, haciendo estrategias de riego en base a esa genética y bueno, fueron subiendo valores en no mucho tiempo, te hablo de 6 meses, un par de batches, pues más de un 10%. Del 6 al 30. Al 30 casi, ¿eh? Pero bueno, es que estaba bastante desastre cuando empezó, pues bueno, al final era autocultivador y escalar. Hay veces que es fácil, pero si hay un problema, todos los problemas se vuelven, eso se multiplica por 100, cualquier problema, ¿no? Y bueno, pues siguiendo unos pequeños protocolos, pues mejoró, imagínate, de un 16, a ver, eran varias genéticas, no sé exactamente si fue una del 16 al 30 o fue del 18 al 30, ¿no? Pero, sí, pero... no, porque no quiero mentir tampoco. El camper es una diferencia y ya te digo, es más incluso los protocolos de cultivo que el fertilizante. El fertilizante, como te digo, cambiar únicamente a pelo un fertilizante agrícola por uno canábico, como es el cultivator, yo he visto con mis ojos un 2-3% de mejora en THC, simplemente por dar esos ppm correctos y además empiezas a mejorar VPD, cambias sustrato, cambias estrategias de riego, ajustas a tu genética, llegas al máximo potencial de la planta y bueno, pues tienes una mejora
significativa de la leche, claro. Sí, sí. Es muy interesante esos cambios tan bruscos de... Bueno, son mejoras, ¿no? Los cambios bruscos. Venimos con perdón, de la mierda también. A ver, no es lo habitual. Hay muchas veces que un incremento de un 3% es algo maravilloso ya, ¿no? O incrementar un 5, un 10% de la producción. También te hablo del caso más extremo, ¿no? Ya, sí. Que también se viste más, ¿no? Pero bueno, siempre hay una mejora. Simplemente cambiar el sustrato y estrategias de riego ya tienes una mejora. Si haces un protocolo de riego correcto, fertilizantes cuando tocan, estímulos correctos, luego también, bueno, también ahí entró, es cierto, como este cliente entró también el post-process, ¿no? Cómo cortaba, cómo manicuraba, cómo secaba, podíamos tener un capítulo para eso. Tiene su chicha y ahí también aumentó ese porcentaje. Pero bueno, al final es un conjunto que tú le vendes al cliente, no solo los fertilizantes, y bueno, el cliente pues consiguió el éxito y hoy lo voy a ver y vamos a hablar de la vida, no de cultivo, ¿no? Que es lo bonito, efectivamente. Bueno, yo quería lanzar una pregunta con vista a futuro. ¿Vale? ¿Cómo veis el futuro del cannabis, del sector del cannabis, y cómo pretendéis adoptarlo desde el lado de Advanced Nutri? Me refiero, yo te hice un pequeño vídeo en el que apuntaba, pues depende de mi experiencia, depende de mi forma de ver las cosas, hacia dónde se va a dirigir el sector del cannabis en este futuro, ¿no? Con los cambios que tenemos y todos los avances que tenemos en el presente. Y quería saber vuestra opinión. ¿Vale? A ver, primero a nivel legal ya estamos viendo que se está empezando a legalizar en países europeos, como es el caso de Alemania. En Holanda ya están dando licencias para cultivar. Entonces, el futuro del cannabis, por supuesto, legal, más profesional, se va a cultivar en grandes instalaciones, lo que va a permitir también un mayor avance tecnológico y de investigación e innovación de I+D. Y al final eso lo que nos va a llevar es a optimizar ya no solo con el crop steering, sino incluso con nuevas técnicas que todavía no se han descubierto y también automatización. O sea, yo sí que veo por un lado ese cultivo más profesionalizado, automatizado, pero también creo que se va a volver un poquito a los orígenes del cultivo orgánico, porque al final el cannabis, en mi opinión, es una sustancia muy sibarita, como el vino. La gente va buscando unos sabores y unos matices que hay veces que ciertas técnicas no proporcionan porque dan un sabor más plano. Entonces, gourmet, ¿no? exacto, yo creo que van a estar esas dos líneas. Por un lado, el cultivo orgánico de volver a las raíces, incluso el cultivo en exterior, y por otro, el cultivo más profesional, hidropónico, automatizado de interior. Yo creo que también que tendemos a la profesionalización y eso es una pena porque al final considero, llevo esta vida y ella igual en este sector pues toda la vida y he visto cómo los dueños de los grows habéis levantado y defendido este sector desde el principio. Y es una lástima, depende de la zona, ¿no? Pero hay zonas donde pues muchos sobreviven hoy en día, pues no exclusivamente por la venta de armarios o de luces, por ejemplo. Y el conocimiento también se ha transmitido muchas veces en primera línea por vosotros. Y bueno, considero que sí que está cambiando el sector y esto va a penalizar a ciertos grows más pequeños de barrio. Creo que se está acabando ese tipo de grow de barrio y se está empezando pues el grow grande, ¿no? Donde van a quedar pocos por provincia. Y bueno, pues creo que está cambiando el sector. Creo que el autocultivo con la aparición de clubes en Alemania, por ejemplo, no sé cómo quedará al final, ¿no? Pero si al final tienen un precio por gramo barato en los clubes, que será seguro más barato que el de la farmacéutica, mucha gente que ahora mismo está autocultivando en Alemania, que hay un boom ahora mismo, pues acabará derivándose al sector de los clubes, que serán más tecnificados, con ciertas garantías, porque no va a ser GMP, ¿no? Pero sí que van a tener análisis de calidad y demás. Pues sí, creo que se va a derivar mucho para esto y bueno, es una lástima, ¿no? Porque me gustaría que la gente pues siguiera cultivando sus propias viñas, haciendo la analogía con el vino o su propio producto, ¿no? Porque es algo muy bonito y me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, creo que sí que tendemos un poco a la profesionalización y que el sector va encaminado hacia eso, la verdad. No lo sé, veremos cómo aquí estaremos defendiendo el cultivo, la legalización, por supuesto, esa independencia propia para cultivar, pero creo que vamos en un camino de más profesionalización y externalizar el propio cultivo en nuestro propio hogar, ¿no? Salvo algunos frikis como yo que quedaremos para siempre ahí. Efectivamente, Sí. efectivamente. De hecho, ahí Advanced Nutrients ya ha sabido ver queremos ir siempre un paso por delante, por eso también hemos sacado este tipo de gamas y lo que intentamos es también adaptarnos a ese futuro inminente que es el de la llegada de la legalización, que esperemos llegue pronto también aquí a España
y por eso también ahí en Estados Unidos se ha presentado ya la octava generación de nutrientes, que estamos simplificando también, porque al final es lo que busca este tipo de cliente, la simplicidad y sobre todo la facilidad a la hora de aplicar nuestros productos. No he notado en vuestra perspectiva de un futuro, me he escuchado la palabra tan famosa que hay hoy en día, puesta casi un poco de todo, que es la palabra inteligencia artificial. Sí, ahora está de moda. Sí, la escuchado muy a diario. ¿Creéis que va a tener, o creéis que ya tiene, sobre todo Luis, y tú más el tema profesional, lo sabrás, tiene cierta relevancia ya en el sector Mucha. la inteligencia artificial como tal? Sí, en la agricultura convencional mucha, por ejemplo. En instalaciones de Holanda, por ejemplo, de tomates, ya hay máquinas que te van por la línea y te dicen cuando la planta está con el calibre, con el color, que eso presupone el grado gris y maduración, bla, 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 correcto, ya te extrae el tomate en ese momento y te lo hace él solo. Se levanta, se baja la máquina y te coge el tomate. Bueno, pues al final eso es inteligencia artificial, ¿no? Lo que os decía antes de estos medidores de C y de contenido de agua en el sustrato, hay una marca muy conocida ahora, por ejemplo, que sacó unos modelos, ¿no? Que en base a lo que te pase, tú ya la inteligencia artificial te dice cuáles son los eventos que tienes que hacer para llegar a los parámetros que tú haces. Y eliges el parámetro y te vuelca ese sistema de riego y ese sistema de inyección y ese dry bag y etcétera, etcétera. O sea que sí, por supuesto, ha llegado para quedarse. Hay cámaras térmicas para detectar si hay patógenos, si está absorbiendo bien la planta, si hay excesos. Eso viene para quedarse seguro, seguro. Sí. A ver, opino que en este caso, así como en muchos otros la inteligencia artificial nos puede dar un poco de miedo, creo que aquí puede ser una herramienta muy útil porque al final tú la estás alimentando con la experiencia que el ser humano ha adquirido a lo largo de todos estos años en el cultivo y nos puede ayudar a optimizar, a dar en el clavo, incluso por lo que decía Josa, que ya sepa ver en qué momento exacto tienes que cortar la flor, incluso más exacto de lo que ya estamos viendo a través de microscopios profesionales como tienen ahora estas instalaciones. Entonces lo veo muy positivo y de hecho Buddy, nuestro asistente de la aplicación, también funciona con inteligencia artificial, o sea que ahí Advanced Nutrients también está invirtiendo para aportar soluciones al cultivador y pues tener esta herramienta también de nuestro lado. Y funciona bien, para muchas cosas, ya te digo. Quieres calcular los ppm de calcio que tiene Cultivator base aplicando 1 gramo por litro, lo preguntas y te hace los cálculos. Es algo fácil, pero bueno, es algo pues que te simplifica, ¿no? Al final. Sí. Y bueno, tiene que ser una herramienta. Efectivamente. Efectivamente. Sí, totalmente, totalmente. Esta semana mismo fue la... Mobile World Congress. No, la de restauración, una feria de restauración en Madrid, y además es un amigo que tenían ahí brazos de estos robóticos echando cerveza. Bueno, el tío era representante, pero... Pero seguro que no la tira bien, ¿eh? Vale. No te la tira con la misma... Eso está claro. Pues nada, yo creo que no tengo más preguntas para vosotros. Vale. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Por supuesto, el placer es nuestro. Hemos aprendido mucho de Crop Steering. Espero no haber sido, que no hayamos sido muy... Que nos gusta mucho. Muy poco claro, sí. Ir al vídeo. Peña. Me lo he pasado muy bien. Creo que hemos tocado los temas muy profundamente. Si alguien tiene dudas, ya sabéis que podéis contactar tanto con José como con Judith, Por supuesto. pero ellos mismos la resuelvan, que seguro que saben más que yo. Sobre todo Estamos todos para aprender aquí. en serie. Y nada, gente, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Recordad que podéis dejarme un like y seguirme si lo hacéis. Nada, un saludo. Gracias, Juan.